Hola a todos, saludos, pues reciban una cordial bienvenida a este espacio, un espacio hermoso donde podemos recordar esas verdades que la Biblia nos enseña y que podemos agradecerle al Señor siempre de poder leer, de poder meditar y aprender de su palabra. Damos gracias al Señor por eso esta tarde. Bueno, pues con la reflexión de hoy quiero enfocar su atención y la mía en un tema que es básico como un principio de vida y que lo he titulado apetito más buen alimento igual a crecimiento. Y para ello busqué la definición de principio de vida y a manera general encontré que se trata de reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. En resumen, los principios de vida dirigen nuestras acciones. Por eso es muy importante revisar frecuentemente cuáles son los principios que hemos adoptado para dar dirección a nuestros pasos y estar comparando con la palabra de Dios si ellos están en acuerdo con ella. Pues hoy, apoyándonos en la primera carta de Pedro, vamos a aprender de un principio muy importante. Y les pido que me acompañen al capítulo 2 y al verso 2, que dice así: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Acabo de leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Digo, y les pregunto, ¿en alguna ocasión ha venido a su mente preguntarse por qué hay personas que avanzan y reflejan un crecimiento espiritual y hay otras que no? Que parecen siempre estar estancadas. ¿Acaso se trata del entorno? ¿Serán las costumbres? ¿Será la herencia familiar? ¿Será la edad? ¿Qué hace realmente la diferencia entre una persona que crece y una que no? Pues recientemente una persona me hizo entender que la clave radica en una palabra y es apetito. Así como en lo natural un bebé con apetito y con buen alimento va a crecer sano y fuerte, de la misma forma un creyente en Cristo que demuestra apetito por la palabra y se alimenta de la sana doctrina al leer y meditar la Biblia, será un creyente que refleja un crecimiento sano. Revisando la definición de la palabra apetito, encontramos esto. Esa palabra viene del latín appetitus, que significa apetito, tendencia, instinto o fuerza que dirige a algo. También viene de un verbo que es apetere, que significa intentar tomar, dirigirse a algo o pretender. Y además es una palabra compuesta por la palabra ad, que es hacia, que da una idea de dirección o proximidad, y el verbo petere, que es dirigirse a, buscar, atacar, pedir. Entonces, de manera general, vemos que esta palabra apetito es una palabra que denota una acción dirigida y es algo que nos impulsa, que nos dirige, que nos mueve hacia aquello que va a suplir nuestra necesidad. Entonces, el apetito de la palabra es muy importante. Aquí vale la pena entonces hacer un alto y preguntarnos, ¿podemos identificar dentro de nosotros ese impulso de ir y tomar la Biblia para poder meditar en ella y poder alimentarnos de ella? Al momento de decidir qué vamos a ver en la televisión o a escuchar en la radio, ¿qué nos apetece? ¿Nos apetece una buena enseñanza que nos va a dejar algo para la vida? ¿Una enseñanza de la palabra? ¿O nos inclinamos por un entretenimiento secular? ¿Dónde está nuestro apetito? ¿Es nuestro deseo sincero buscar al Señor con ese fuego en el corazón? ¿O no hay? Son preguntas que podemos hacernos nosotros para darnos cuenta si realmente
estamos demostrando ese apetito que tan necesario. Como dice el verso, como niños recién nacidos. Entonces, preguntémonos, ¿en realidad tenemos apetito por la palabra? ¿Deseamos con ganas aprender de ella? La respuesta que nosotros demos a estas preguntas nos van a dar una idea, nos van a dar un parámetro de si lo estamos teniendo o no, si realmente tenemos hambre de Dios. Y vale la pena que nos examinemos a nosotros mismos y que veamos dónde puede haber algún punto que tengamos que corregir y lo hagamos. Recordemos que estamos en crecimiento y vamos hacia una madurez espiritual. Y eso no es algo que ocurre de la noche a la mañana, no es algo inmediato, no es como el microondas, sino que es pequeñas acciones diarias de obediencia, un caminar que nos van llevando a ese crecimiento, a esa plenitud, a esa madurez que queremos encontrar. Debemos nutrirnos a diario con la palabra, así como lo hace el bebé. El bebé está constantemente buscando cómo alimentarse. De lo contrario, vamos a estar desnutridos y en consecuencia no vamos a ver el crecimiento que deseamos. Ahí es responsabilidad de cada uno de nosotros el ser diligentes en aprender cada día de la palabra y estar meditando en ella y compartir ese tiempo con el Señor. Hay una ilustración que me encanta, y si ustedes se ponen a pensar en los pichones recién nacidos, ellos instintivamente abren su boca lo más que pueden para que los padres le pongan ahí su comida. Ellos saben que deben abrir bien la boca para recibir ese alimento. El Señor asimismo pone el alimento cerca de nosotros, pero Él no va a venir a abrir nuestra boca para que la comamos, ni a ponerla ahí de una manera obligatoria, sino que la pone al alcance para que nosotros vayamos por ella y podamos comerla. Entonces, veamos estas ilustraciones que el Señor nos deja en la naturaleza y aprendamos, así como los pajaritos, cómo están ahí, hasta gritan ellos para que les den su comida. Así nosotros también debemos aprender a buscar la palabra. Hace tiempo escuché incluso de una persona, me pareció bien curioso, que en su determinación por aprender de la palabra había tomado la decisión que para estudiarla se iba a poner en el borde de la tina de su casa. Así él iba a estar bien alerta para no dormirse y estar atento a lo que iba a estar leyendo. Yo no recomiendo que hagan eso, ¿verdad? Pero lo que resalta es el hecho de que él estaba tan determinado de que ni el sueño ni nada lo iba a detener, que mejor buscaba una situación peligrosa para decir, aquí no me duermo, aquí voy a leer la palabra y voy a aprender. Entonces eso podemos ver que es apetito, ¿verdad? Demuestra que hay hambre, que hay interés, que hay una búsqueda con fuego en el corazón. Así que siguiendo con la carta de Pedro, vamos a leer en el siguiente frase que él nos exhorta a desear con ganas la leche espiritual pura. Y aquí él introduce otro elemento que es la pureza. Una vez que de manera consciente vamos a saciar nuestro apetito, lo siguiente que debemos hacer es asegurarnos que el alimento que vamos a tomar es limpio. En palabras bien simples, debemos tener la certeza que esa enseñanza que vamos a recibir, que eso que vamos a leer, que vamos a ver en la televisión, en la radio, donde sea, por estos medios, sea una enseñanza que no sea adulterada, que no tenga definiciones o interpretaciones personales que puedan desviar la intención original que el Señor tenía al escribirla. Y eso es bien importante. Miren que adulterar, el significado de esta palabra es alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa, añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. Y es por eso que debemos ser bien selectivos
con lo que escuchamos, con lo que leemos, con lo que vemos, porque eso representa el alimento que nos nutre nuestra mente. Y usando esa misma analogía del alimento natural, nosotros no tomaríamos una leche adulterada que pueda dañar nuestro sistema, y mucho menos daríamos una leche en mal estado, un producto dañado a un niño, un bebecito, mucho menos a una persona que recién está creciendo en la fe. Entonces vemos que Pedro dice acá que sea pura. Entonces debemos tener en cuenta que en nuestro mundo hay una oferta de material espiritual muy vasta, es enorme la cantidad de opciones que podemos encontrar, y no todo el material es puro, no todo el material es sano, hay mucho que está adulterado, y esa es la razón de exhortarnos a desarrollar nuestro apetito espiritual con la lectura, principalmente de la Biblia, y aprender a corroborar aquello que vemos y escuchamos. Hoy en día, por ejemplo, existen hasta telenovelas de corte bíblico que pues muestran parte de la verdad, pero también introducen detallitos que son ya, digamos, como por marketing, por llamar la atención. Entonces eso, si no lo corroboramos, si nos quedamos solo con lo que vemos, entonces nos podemos quedar con conceptos incorrectos que nos van a desviar. Lo mismo puede ser con predicadores, con programas radiales o de televisión, que hay que estar siempre comparando con lo que la palabra enseña. Esto, como ven, es algo que requiere esfuerzo. Así como de manera natural de repente tenemos que buscar en el supermercado que la leche tal, porque esa está pura y es la que no me hace daño, así en lo espiritual tenemos que buscar ese alimento puro, que no nos ponga errores en nuestra mente de tal manera que nos pueda desviar de la sana doctrina. Es un proceso y es algo que requiere un esfuerzo. Continuando con el pasaje, leemos que Pedro nos dice lo que obtenemos al obedecer esto, al desear la palabra y esa palabra pura. Lo voy a leer, toda la frase dice así: deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Y aquí les voy a leer la definición de plenitud, que dice así: es el estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Y estarán de acuerdo conmigo en que los bebés son hermosos, muy lindos, pero no es normal que después de 40 años siga siendo un bebé. Ya a esas alturas nosotros queremos que sea un adulto, que sea una persona madura físicamente y que ha alcanzado ese nivel de adultez. Lo mismo debe suceder en el crecimiento espiritual. Lo sano es que el creyente nazca en la familia de la fe y vaya desarrollándose hasta ser un creyente maduro, capaz de guiar a otros a Cristo. Y eso debe estar sucediendo en cada uno de nosotros de manera continua. Ese es el deseo del Señor y lo que todos debemos buscar consciente y diligentemente. Y vemos ya que en esta parte final de este versículo en la carta de Pedro, él dice, y nos recalca la idea de esta siguiente manera: pidan a gritos ese alimento nutritivo. Y aquí él ya cambia de leche espiritual a un alimento nutritivo. Y eso a mí me lleva a pensar de que esto aplica a todo nivel de crecimiento espiritual. Abarca desde el hecho de haber nacido como un bebé y ya ser un adulto que puede tomar un alimento más sólido. Y él también agrega la expresión que sea a gritos, lo cual a mí me denota que es algo con fuerza, con potencia, con determinación, con ánimo, incluso hasta con desesperación. Y todas esas son cualidades que deben acompañar nuestro deseo de aprender y de aplicar la palabra del Señor. Y es así y solo así que entonces estamos en camino a la plenitud que tanto anhelamos, a ese sentirnos completo,
a esa hermosa experiencia de caminar con la guía del Señor, de dar pasos firmes, de sentirse que hay ese respaldo del Señor en aquello que nosotros hacemos. Algo tan hermoso que realmente es la experiencia cristiana y que el Señor quiere que nosotros vivamos. Entonces, sigamos este consejo de Pedro que nos deja desde el momento de que revisemos nuestro apetito, tomemos alimento puro, practiquemos todo esto en su palabra y deseémoslo con todo el corazón, anhelémoslo para poder crecer. Quiero compartirles para que quede en su mente ya estos puntos y que los puedan tener bien presentes, y esas definiciones que estuvimos viendo el día de hoy. Esas 3 definiciones importantes que revisamos hoy fue apetito, que vemos acá nuevamente que es tendencia, instinto o fuerza que dirige a algo. Adulterar es lo que tenemos que evitar, es aquello que altera, elimina la calidad y pureza de una cosa, añadiéndole algo que es ajeno. Y esto es lo que tenemos que evitar. Plenitud es ese estado en el cual se ha alcanzado un momento de máxima perfección o desarrollo. Y entonces aquí tenemos nuestro habitual reto, que tiene 4 puntos en esta ocasión. Primero, que nos hagamos un autoexamen que nos permita saber si tenemos ese apetito sano por el alimento espiritual, ese deseo, ese anhelo de poder saber más y más del Señor. Número 2, una vez revisado cómo está nuestro apetito, tomar las acciones necesarias para desarrollarlo, para motivarlo, para que esté sano, para que esté potente y que nosotros podamos alimentarnos de la palabra del Señor. Otro punto, el número 3, que nos esforcemos por identificar cuáles son las fuentes de sana enseñanza a las que podemos escuchar, ver y aprender, tanto personas como programas en los diferentes medios que podemos encontrar. El punto 4 de este reto es que seamos determinados, vamos a pedir a gritos este alimento de la palabra con todo el anhelo, con todo el fuego de nuestro ser, y que el Señor, recordemos que Él nos ha prometido que nos dará en abundancia si nosotros le pedimos. Con estos puntos quiero dejarlos esta tarde. Espero que sean de mucho provecho para ustedes, que sean principios para su vida, que les ayuden para poder crecer. Y recuerden, apetito más buen alimento es igual a crecimiento. El Señor bendiga su palabra.